¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Cómo fue desarrollando esa relación matrimonial entre ustedes? Siempre eran discusiones, se iba a la calle, quizás se iba con los muchachos, con los amigos, ¿verdad? En sus días libres, que no tenían que ver nada con el trabajo, se iba para la fiebre. Yo prácticamente pues me quedaba en el hogar. El carácter mío cambió mucho. Todo lo que salía por mi boca eran palabras no correctas y todo eso yo lo llevé al hogar. Todo eso yo lo llevaba al hogar y siempre que llevaba a mi casa, entonces eran discusiones en todo momento. Y entonces empecé en ese ambiente de conocer personas. Dile a la pastora que venga. Y entonces mi esposa habló con la pastora y el día siguiente, pues la pastora llegó a nuestro hogar. Y yo empecé a contarle las cosas que yo estaba haciendo y me escuchó y ahí entonces al final ella me dijo, Cristian, ¿y qué tú piensas hacer? Dios bendiga ese lindo pueblo, ¿verdad? Que está en sintonía por Maranata 911 TV. Y este es su programa, Lo que Dios unió, un programa que es dedicado a todos los matrimonios, donde van a escuchar testimonios impactantes, poderosos de lo que Dios es capaz de hacer. Dios sigue restaurando, Dios sigue libertando, Dios sigue sanando los corazones, ¿verdad? Quien le habla a su amigo y hermano Freddy Arnaldo Carrasquillo, junto a mi amada esposa Mariani Michelle Jiménez, y estamos acompañados de un matrimonio que los van a estar testificando, ¿verdad? De las cosas poderosas que el Señor hizo y sigue haciendo en sus vidas. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga a todos. Gracias por la oportunidad. Amén. ¿Se pueden ir presentando? Sí. Mi nombre es Vanessa y resido en el pueblo de Junco. Pertenezco a la Iglesia Pentecostal La Trompeta de Jesucristo, quien pastorea a Ricardo Rivera y Darly Rivera. Bueno, saludo a todas las personas que están viéndonos. Mi nombre es Cristian Rivera. Pertenecemos a la Iglesia Pentecostal La Trompeta de Jesucristo. Nuestro pastor Ricardo Rivera y Darly, que saben que estamos en este lugar en el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Gracias, ¿verdad?, por aceptar la invitación y estar con nosotros en el día de hoy. Ciertamente, ¿verdad?, estábamos hablando un poquito, ¿verdad?, detrás de cámaras y sé que va a ser también, ¿verdad?, un testimonio que va a ser de mucha edificación para las familias, los matrimonios que van a estar escuchando. Pero antes de entrar de lo que, ¿verdad?, es el proceso matrimonial y ese proceso de restauración que Dios ha hecho en sus vidas, queremos saber, ¿verdad?, cuál fue el momento en que Cristian y nuestra hermana Vanessa se conocen y comienzan a entablar, ¿verdad?, lo que es una relación de noviazgo. Pues nosotros nos conocimos trabajando en una manufactura en el pueblo de Gurabo. Cristian era unos años menor que yo, pero nunca me lo dijo. Y entonces nos llevamos alrededor de unos 8 años de diferencia. Ya yo tenía una hija de aproximadamente 4 años y me encontraba en ese momento restableciéndome, ¿verdad? Por haciendo la transición de vivir en casa de mi mamá, y me habían dado un apartamento y recién estaba mudada. Y ahí conozco a Cristian. Al cabo de un año salgo embarazada de nuestro primer varón y luego nos casamos. Y en ese momento que se conocieron, ¿le servían al Señor? ¿Estaban en la iglesia? Nunca habían... No. Yo, por lo menos, mi esposa, ninguno le servíamos al Señor. Yo soy criado. Nosotros somos de padres buenísimos, padres proveedores. Pero mis padres cuando menores, cuando pequeños, le sirvieron al Señor. Pero cuando se casó mi papá y mi mamá, que nos tuvieron, somos tres varones, pues ellos no volvieron a la iglesia. Yo por lo menos no fui criado en el Evangelio. Okay. O sea que estaban comenzando una relación, pero, ¿verdad?, sin Cristo. Y vemos, ¿verdad?, que eventualmente, ¿verdad?, suceden procesos, hay consecuencias, ¿verdad?, de no tener a Cristo en nuestra vida. ¿Y en qué momento decidieron, ¿verdad?, ponerle, ¿verdad?, ponerle en orden su relación de noviazgo y decir, vamos a casarnos, vamos a dar ese paso de contraer, ¿verdad?, matrimonio? Pues todo lo estábamos haciendo bajo nuestra propia opinión, nuestra propia concupiscencia. Como no le servíamos al Señor, pues lo estábamos haciendo a la manera que lo hace el mundo. Luego de que nos casamos, nos fuimos a vivir a al apartamento que me habían dado. ¿Verdad? Ya le había entrado en lo que era el trabajo en el gobierno, y por lo que es la economía, pues entonces ya no nos aceptaban, no cualificábamos para vivir ahí. Tuvimos que irnos a vivir un tiempo en casa de mi mamá, luego otro tiempo en casa de su papá, hasta que logramos hacer una casita
arriba de mi suegro, y ahí fue donde por fin pudimos como ir estableciendo el hogar. ¿Y cuánto tiempo estuvieron, verdad, en esa relación, verdad, de noviazgo, donde todavía no habían contraído matrimonio? Pues nosotros nos conocimos en el 2000, a principios del 2003, y a principios del 2003, y en septiembre del 2003 es que yo ingreso a la Policía de Puerto Rico. Y un año siguiente, pues lo planeamos. Yo le dije a ella, en un año, pues nos vamos a casar. Básicamente como 2 años estuvieron... Más o menos un año, aproximadamente un año. Okay. Un año. Aproximadamente un año. En ese mismo 2003 yo entro a la Policía de Puerto Rico en el 2003. Y en el 2004 mi esposa sale embarazada. En el 2004 mi esposa sale embarazada de mi hijo mayor. De mi hijo mayor sale embarazada. Y entonces yo dije, pues, salió embarazada. Fui, cuando ya tenía sus citas, pues, un momento dado que el plan no cubría. Y como yo trabajaba en el gobierno, pues tenía plan privado. Y allá me dijeron, pues, como único te podemos dar el plan para ti y tu esposa, es que ustedes estén casados legalmente. Y si estando casados legalmente, es que pudiéramos aprobarle el plan. Y entonces, así prácticamente es que nos casamos. Porque yo necesitaba ese plan médico para que ella la pudieran atender. Okay, que la razón por la que decidieron entonces contraer matrimonio fue por un beneficio, por el plan médico. Correcto, un beneficio del plan médico. Y, ¿verdad? Esos primeros años, luego de que decidieron entonces, ¿verdad?, contraer matrimonio, ¿cómo fueron esos primeros años? ¿Cómo fue desarrollando esa relación matrimonial entre ustedes? Pues yo diría que dentro de lo que el mundo puede llamar normal, ¿verdad? No era tan normal porque siempre eran discusiones. Él pues se iba a la calle quizás se iba con los muchachos, con los amigos, ¿verdad? En sus días libres que no tenían que ver nada con el trabajo. Se iba para la fiebre y yo prácticamente pues me quedaba en el hogar. Primero con uno, después prácticamente cuando nos estábamos mudando para el hogar salí embarazada del otro nene menor. Y prácticamente la vida fue así. Siempre pues yo les reprochaba, de momento nos contentábamos, luego estábamos peleando y así prácticamente comenzamos el hogar así. Wow. Y en el proceso, ¿verdad?, de noviazgo, todavía no se habían casado, ¿también llevaban ese tipo de relación así? ¿Un ambiente, ¿verdad?, hostil? No, en ese proceso de noviazgo, no, la relación era una relación normal. Yo me quedaba con ella, a veces me quedaba en mi casa. Yo prácticamente era como menor todavía, tenía unos 18 años. Yo vivía con mis papás todavía, a veces me quedaba allí y vivía con mis papás. Okay. Mis papás, pues, a veces estaba con ella, mis papás me llamaban, tienes que llegar porque son las 12, tienes que llegar ya a la casa. Y yo entonces respetaba el techo de mis padres y entonces llegaba allá a mi hogar. En un momento dado, pues decidí entonces quedarme definitivo con mi esposa donde ella estaba viviendo. Y entonces pues comenzó el proceso. Le cuento entonces el proceso como tal en la Policía de Puerto Rico. Pues cuando empiezo en una unidad en el área de San Juan, trabajar, pues ahí yo pude experimentar mucha presión. Había un ambiente de presión de quién se podía ver mejor de quién en cuanto a ejercicio, gimnasio, en cuanto a ese uniforme, a quién le quedaba mejor. Siempre estaba esa presión, no se verbalizaba, no se hablaba, pero siempre estaba esa presión, quién se ve mejor. Y entonces en ese tiempo, yo comienzo a hacer ejercicio, porque cuando yo empecé en esa unidad yo pesaba unas 120, 125 libras, era bien flaquito. Empecé a hacer ejercicio, empecé a utilizar muchos suplementos de ejercicio, empecé entre yo a decir me veo bien, y esos suplementos y todas esas cositas que usaban, pues el carácter mío cambió mucho. Yo estaba todo el tiempo a la defensiva, todo el tiempo, ¿sabes? Todo lo que salía por mi boca eran palabras no correctas. De 10 palabras, 9 eran no correctas. Y todo eso yo lo llevé al hogar. Y siempre que llevaba a mi casa, entonces eran discusiones en todo momento. Y entonces empecé en ese ambiente de
de conocer personas, entró a ese ambiente, a ese pecado de adulterio. Estuve por unos 14 años, estuve siéndole infiel a mi esposa por unos 14 años. Eso, conocí una persona, al tiempito conocí a otra, y eran muchas personas que conocía y no me saciaba. O sea, tenía ese espíritu maligno que no me saciaba, y mientras más tenía, más quería conocer. Y pues, todo el tiempo estuve en todo eso, como le dije, por 14 años, haciéndole daño a mi familia, haciéndole daño pues a la familia, a mis hijos, sin querer, ¿sabes? La primera vez que mi esposa pues me coge en esa fechoría, compartiendo con otras personas, entonces yo me fui de la casa, estaba un tiempito, después ella me perdonaba, yo volvía al hogar, y llegó un momento de todo ese patrón que yo dije, pues yo puedo seguir en esto porque ella me va a coger y me va a perdonar. Ella me va a coger y me va a perdonar. Y así estuve, como le dije, por unos 14 años. Poderoso. Me llama mucho la atención cómo todo tiene una raíz. Todo lo que pasa en nuestras vidas tiene una raíz, tiene un comienzo. Y nos estaba testificando que antes, ¿verdad?, de llegar lo que es, ¿verdad?, al adulterio, usted comenzó, ¿verdad?, a ingerir unos suplementos, ¿verdad?, que los llevó a sentirse tal vez bien consigo mismo. O sea, correcto, comenzó a ser un amador de su cuerpo. Correcto. Y ese afán tal vez lo llevó a lo que es el ego. Correcto. El que quiero que tal vez me miren, tal vez me vean de esta manera, este estereotipo, ¿verdad?, de varón, pero no solamente se quedó ahí, sino que eso llevó entonces a traer destrucción a su hogar. Correcto. ¿Verdad? Y quiero preguntarle a la hermana Vanessa, ¿verdad?, ese proceso, ¿verdad?, en el que usted comenzó a ser, ¿verdad?, pues víctima, por así decirlo, de ese ambiente, ¿verdad?, de hostilidad, ese ambiente, ¿verdad?, donde se estaba moviendo el adulterio, donde tal vez no estaba recibiendo, ¿verdad?, la atención que usted, ¿verdad?, como mujer, como esposa quería. ¿Cómo usted se sintió? ¿Cómo pudo manejar esa situación? Pues la soledad llegaba. Eso era lo más que yo podía sentir. Mi mamá y mi hermana eran las que siempre estuvieron presentes. Mientras Cristian trabajaba, ¿verdad? Porque yo puedo decir que sí, yo sabía muchas cosas. No era como que todo el tiempo yo sabía, pero él salía a trabajar, quizás no regresaba. Pues decían, hay horas extras, pero el dinero nunca llegaba porque también lo invertía en la calle. Pero llegó el momento que ya la soledad era mucha. Que yo, estando rodeada de mis nenes, me sentía sola como quiera. Y mi mamá y mi hermana eran mi compañía. Luego mi hermana se va para allá afuera, pero mi mamá siempre ha estado. Y al día de hoy, ¿verdad?, todavía está, siempre fiel. Y llegó un momento que entre tantas discusiones que teníamos, ¿verdad?, y en medio de esa misma soledad, en una de esas discusiones me da un ataque de ansiedad. Y yo sabía que era ataque de ansiedad porque mi mamá lo había pasado en un momento, ¿verdad? Y subo corriendo las escaleras porque nos viramos en el carro y me bajo del carro y subo las escaleras y me encierro en uno de los cuartos de los nenes. Y entonces pues ahí pude sentir, ¿verdad?, experimentar eso. En ese momento, ¿verdad?, pues dije, ahí sabía que ya esto estaba empeorando. Y fui a mi doctor primario, y él le expliqué lo que era, porque yo imaginaba, pero jamás iba a pensar que me iba a medicar. Y me dijo, te voy a dar estas pastillas, pero si no tienes que beberlas, no las bebas. Y el doctor no era cristiano, pero recuerdo que antes de irme me dijo, y antes de tomarte la pastilla, mejor ora. Gracias a Dios, ¿verdad? Nunca tuve que incurrir a eso, ¿verdad? Pero ciertamente la soledad era algo que siempre estaba palpable. Mucho llanto. Yo no tenía amigas porque ya al yo hacer la vida con Cristian, ¿verdad?, yo me aparté de todo. Y entonces pues me dediqué a mi casa. Yo me quedé en mi casa todo el tiempo. Y así era como me sentía. Okay, qué lindo es el Señor, que aunque no lo conocía, aún no estaba yendo a la iglesia, el Señor ya le estaba dando las herramientas. Ya le estaba diciendo, la respuesta tal vez está en la oración. Sí. La respuesta está en que me busque. Gloria al Señor. Y qué lindo, ¿verdad?, que vemos cómo el Señor sigue llamando la atención de aún nosotros ¿verdad?, teniendo la espalda, ¿verdad?, ante Él. Y quiero, ¿verdad?, preguntarle al hermano Cristian, ¿verdad?, ¿cómo usted se sintió en ese proceso, en ese momento que tal vez, ¿verdad?, teniendo, ¿verdad?, una familia, unos hijos,
usted estaba cometiendo, ¿verdad? Ese tipo de actos en contra de ellos, estaba destruyendo una familia, un hogar, el corazón de su esposa. Correcto. En ese momento yo por lo menos no veía consecuencia en eso. Yo decía, pues yo suplo mi casa, todos están bien, ellos están en el hogar, llevo el dinero, los mantengo, soy buen suplidor, buen proveedor. Pero yo nunca, mientras no le serví a Cristo, yo nunca pensé en ninguna de esas consecuencias. Mi mente lo que estaba era en el pecado que yo estaba cometiendo, y mi mente solamente estaba en eso. Nunca pensé en el maltrato que le estoy haciendo a mi familia, a mi esposa, que me puedo quedar pues solo, puede pasar cualquier evento. Y yo nunca como tal pensé en eso. Yo vine a pensar como tal en todo eso en el momento en que después acepto al Señor. Es que yo vengo a pensar en todo eso, a decir, wow, todo el tiempo que yo perdí, destruyendo mi familia, mi esposa, mira, siempre ahí. Un momento que yo pensé después que yo acepté al Señor, que yo no me acordaba hay un tiempo de mis hijos que yo no recuerdo. Hay un tiempo de mis hijos que yo no recuerdo. ¿Sabes? Te puedo decir en tamaño, como cuando ellos estaban así, yo no me acuerdo hasta hace 8 años atrás que yo me convertí a Cristo. De ese crecimiento yo no me acuerdo. Yo siempre estaba afuera, siempre mentira. A veces salía que iba a trabajar y no iba a trabajar, iba a hacer una de las fechorías que estaba haciendo. Y de ese transcurso yo no recuerdo ese crecimiento de ellos. Y yo digo, wow, perdí mi tiempo en estas cosas. Y sinceramente, pero contestando a la pregunta que usted me hace, no pensaba en nada de eso, porque lo que tenía en mi mente era en el pecado que yo estaba realizando. Una de las cosas que me llama la atención siempre, ¿verdad? Que escuchamos un matrimonio testificar de las cosas, ¿verdad? Que en este caso, ¿verdad? Ustedes comenzaron un matrimonio, se casaron, comenzaron, ¿verdad? En usted la vanidad, comenzó, ¿verdad? A ingerir suplementos, eso le llevó, ¿verdad? A degradar su carácter, a ser volátil, pero vemos, ¿verdad? Cómo todo fue en aumento, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Ella que comenzó a sentir esa soledad. Pero lo que le queremos decir es que cómo el pecado fue metiéndose en el hogar, cómo el enemigo siguió tomando ventaja, porque lo que el diablo vino a hacer en los hogares es a matar, hurtar y destruir. Correcto. Entonces, vemos una evolución en el pecado, vemos una evolución, ¿verdad? En cómo Dios quería, cómo el diablo, si no lo reprenda, quería seguir destruyendo su hogar, ¿verdad? Me dijo que estuvo 14 años ¿verdad? Siendo infiel. La Biblia dice, ¿verdad?, que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Vemos un padre ausente, vemos un padre que no le dedica tiempo no solamente a su esposa, sino también a sus hijos. Vemos cómo el enemigo quiso separarlos, ¿verdad? Llegó el momento dado que pensaron en divorciarse, que pensaron y dijeron, yo no puedo más, yo no puedo seguir viviendo ¿verdad? Esta apariencia, no estoy siendo feliz, estoy viendo que las cosas están en retroceso, estoy viendo que nada funciona. Llegó el momento dado en que cada uno de ustedes pensó, no, yo me quiero divorciar, ya yo no aguanto más. Yo por lo menos, y que ella continúe, yo por lo menos no pensaba en nada de eso, porque yo lo que decía era, yo tengo mi esposa segura en mi casa, pero quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Pero tengo a mi esposa segura, no, divorcio no, pero quiero seguir haciendo mis cositas, pero yo por lo menos no, ella sí. En mi caso sí, yo lo mencioné muchas veces, incluso yo fui al tribunal a buscar los papeles, los traía a casa. En una ocasión, él muchas cosas no las recuerda, yo a veces le digo, ¿no te acuerdas de esto? Y recuerdo que traje los papeles y yo los puse encima de la cama, en el mismo medio. Y él dijo, pues después, como eso parece que ha habido una peleita de lo poco que recuerdo, él me dice, pues mira lo que hago con los papeles, y los rompió. Y entonces, pues uno se reconciliaba y volvía. Pero en mi mente siempre estuvo. Incluso ya antes, ¿verdad? Uno dice que cuando ya se está acercando ese momento de ese choque con Cristo, por lo menos en el caso de él, como les decía ahorita, yo quería una evidencia para poder divorciarme.
y llamé con los otros hermanos que tenía en la otra iglesia. Él trabajaba para la unidad de violencia doméstica, y justamente para el huracán Irma, yo le digo, pues ven y búscame porque ya estoy cansada. Y era que se sentía una atmósfera tan fuerte en mi casa que yo sabía que él estaba afuera. Ya él me lo negaba, pero decía, él tiene que estar con alguien. Y en una de esas ocasiones fue que me fui detrás de él y me cansé y dije, no voy más. Y ahí llamé a ese hermano, y entonces él me decía, ¿estás segura de lo que quieres hacer? Y yo le decía, sí, porque es que ya no aguanto. Y me decía, ¿sabes que lo van a desarmar? ¿Sabes que se rompe todo? Y él me fue explicando porque trabaja diario con eso. Y entonces pues yo le decía, es que no aguanto. Y ese día él estaba en mi casa. Y entonces estaba en la casa y él abrió la puerta ¿verdad? Con su semblante tan arrogante y queriendo como intimidar, ¿verdad? Y entonces pues, la hermana me decía, mejor vete, entra y quédate tranquilo. Y yo decía, no, yo me voy. Y me decía, pero tienes que buscar los nenes porque están adentro. Wow. Y entonces fue una batalla bien fuerte. Pero obviamente al ellos ser cristianos, ¿verdad? Siguieron consolándome cuando dicen en el carro, y entonces me siguieron calmando y me decía, espera mañana, espera que se te enfríe la cabeza y todo eso para que pienses bien lo que vas a hacer. Pero siempre estuve dispuesta a eso porque ya mi corazón yo no aguantaba. Que en muchas ocasiones quiso divorciarse, pero nunca se concretaron los planes de Dios. En el momento tal vez dentro del proceso usted, ¿verdad? Podía estar diciendo, Dios mío, ¿pero qué pasa? Si yo no quiero ya seguir viviendo así, ¿por qué no se concreta el divorcio? Pero, ¿verdad? Ahora ustedes en el camino del Señor pueden entender, era porque más adelante Dios tenía otros planes. Claro. Tal vez, ¿verdad? Uno dentro del proceso, uno pues piensa y uno tiene las razones. Uno tiene las razones de peso para decir, ya basta, ya no puedo seguir así. Pero Cristo siempre llega a tiempo. Y cuando Él llega a tiempo, y Él llega a la vida del ser humano, Él cambia todos los panoramas. Eso es así. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Y ¿verdad? Me sorprende mucho, ¿verdad? En una parte, ¿verdad? De que estaba testificando en cuanto, ¿verdad? Al nivel, ¿verdad? De que llegó, ¿verdad? Ese ciclo, esa violencia, ese adulterio en el hogar, que no solamente se quedó ahí, sino que fue a un ciclo de violencia, ¿verdad? Emocional. Correcto. Que tal vez, ¿verdad? No llegaron a lo que es la agresión, ¿verdad? Física, pero muchas veces las palabras hieren más que los golpes. Correcto. ¿Verdad? Y a veces se piensa, y lo he escuchado, ¿verdad? En general, de que yo no le doy a mi esposa, pero lo hieres o la hieres. Y ¿verdad? Ciertamente hay poder en las palabras que uno, ¿verdad? Profesa por nuestra boca. Y quiero preguntarte, ¿verdad, hermana Vanessa, cuán profundo caló esas palabras hirientes en su corazón? Porque yo sé que van a haber muchas damas que van a escuchar, ¿verdad? Y están escuchando este testimonio, que tal vez están pasando por algo similar, ¿verdad? ¿Cómo usted se sintió en el ámbito, ¿verdad? De mujer, de esposa, y cómo logró poder sanar esa herida? Ciertamente, en medio de una situación tan fuerte, uno se siente que es arrastrada por el piso, totalmente menospreciada, y es un dolor que no se puede describir. Es como algo que te cala en el corazón, te hace como un hueco, y eso solamente lo llena Cristo. Y a pesar de que ya yo le servía al Señor, pero esa herida estaba porque estaba todo el tiempo eso dando ahí, ¿verdad? Y muchas veces sí yo en ocasiones lo cogí, ¿verdad? En muchas cosas, pero muchas veces me dolía más las palabras, ¿verdad? Porque llegaba el momento que yo estaba como gotera constante también, ¿verdad? Como reclamando lo mío, pero las contestaciones de él pues herían. Y ciertamente era el Señor que lo llenaba todo. Ese hueco yo volví y me refugiaba en el Señor. No me aparté. Una vez que me reconcilié en el 2015, no me aparté. Y dentro de todo yo decía, no, si lo miro desde la perspectiva como lo puedo ver ahora, yo no sabía pelear con el mundo espiritual que estaba pasando en ese momento. Yo no sabía pelear, porque yo era una queja, yo a llanto, no podía hacer más nada. Yo llegaba donde mi pastor anterior y entonces era llorar y le decía, me pasó esto, lo otro. Pero ciertamente, definitivamente tenemos que refugiarnos en el Señor. No hay de otra, ¿verdad? No puedo aconsejar que se aguante violencia, ¿verdad? Física, porque no es llegar a esos extremos. Pero
además de verdad del Señor, yo digo, es aprender a reconocer lo que hay detrás de tu esposo, o incluso, ¿verdad? Si me están viendo caballeros, lo que hay detrás de su esposa, porque una hermana de la iglesia en una ocasión me dijo, no es Cristian con quien tú estás peleando, es lo que hay detrás de Cristian. Y ahí entonces ella como que eso me trajo como un alivio, y de ahí en adelante yo empecé a ver las cosas de otra manera. Que aunque pasó mucho tiempo, ¿verdad?, para que él se convirtiera, pero me decían, no pelees con él porque no es él, es que hay algo que lo domina, ¿verdad? Y lamentablemente quizás muchas parejas y muchas mujeres, ¿verdad?, están pasando por esto, pero no es lo que, no es tu esposo, es lo que está operando detrás de tu esposo, que todo esto es espiritual. Y sin el Señor no se puede hacer nada. Amén. Gloria al Señor, ¿verdad? Que dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con huestes de maldad, las regiones celestes. O sea, es algo que no vemos, algo que no podemos percibir, que solamente podemos pelear, ¿verdad?, en ayuno y oración. Esa es la herramienta, ¿verdad? La palabra de Dios dice que este género no sale si no es con ayuno ni oración. O sea, que hay cosas que hay que pelearlas en el secreto para que, ¿verdad?, el Señor nos recompense, y gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Cuando Dios llega a la vida de uno y nos enseña, nos da esas herramientas para poder pelear correctamente la batalla. Gloria al Señor. Pero quería, ¿verdad?, hacerle una pregunta. ¿En qué momento o de qué manera Dios llamó su atención para que entonces respondiera a su llamado? Diera, aquí, ya no puedo más nada. Ya no quiero hacerlo a mi manera. Quiero que seas tú en mi vida. Por lo menos en mi caso, no fue hasta que, yo digo que fue casi al final. Ya cuando, como les decía ahorita, cuando se acerca como ese momento de que haya ese encuentro con el Señor, en el caso de Cristian, ¿verdad? Porque ya yo venía caminando, pero era el consejo, ¿verdad? Como te decía, de los hermanos. Yo también estaba con muchos ancianos y me ayudaron mucho, porque ellas me llevaban a eso, al ayuno, a la oración. Amén. Pero más que todo, yo dije en esa ocasión, cuando dije, no puedo más, Señor, que dije que ya me quería rendir, entonces ahí llega el Señor a la vida de Cristian. Poderoso. Yo ya no podía pelear más. ¿Y en cuánto tiempo estuviste sirviéndole al Señor sola, yendo a la iglesia sola, peleando la batalla sola? Por 5 años. 5 años. Gloria al Señor. Y qué bueno, porque yo conocí al Señor, ¿verdad?, en el 2010, pero después me aparté, cuando los nenes estaban pequeñitos. Y se apartó como consecuencia también de... Sí, porque yo decía que quería hacer las cosas, que yo iba a resolver todo a mi manera. Sí, porque llegó un momento en que en los procesos uno se cansa, uno es humano, y uno dice, Dios mío, Señor, te estoy buscando, Señor, te estoy pidiendo, Señor, tal vez tú hablaste, tú tienes promesa, pero uno se cansa. Y llega ese momento en que uno dice, ya no va a pelear más. 5 años peleando de rodillas. Que hay veces, ¿verdad?, que muchos de los testimonios que escuchábamos están meses, 1 año, y claudican, se quitan. Pero 5 años pues nos deja saber, ¿verdad?, que ciertamente había una guerrera peleando por su casa. ¿Verdad? Y lamentablemente, ¿verdad?, escuchamos día a día testimonios de matrimonio, ¿verdad?, que lamentablemente vienen a los caminos del Señor, ¿verdad?, cuando ya no pueden más, cuando ya están ahogados, ¿verdad? Pero gloria a Dios por ese proceso, por esas cosas que cada uno de los matrimonios que testifican pasan, porque es que por eso es que están ahí sentaditos testificando que Dios todo lo puede, que Dios restaura lo que pasó, que sana los corazones, y que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Algo más, un consejo que ¿verdad?, Cristian le diga a cada uno de los caballeros que nos están escuchando, ¿verdad?, de todo ese proceso, de cómo Dios rompió sus cadenas, que tuvo que hacer Cristian, ¿verdad?, para poder que el Señor, ¿verdad?, obrar en su vida. Correcto, sí. Pues mira, pues Dios tuvo que, a través del pecado que yo estaba cometiendo, pues Dios utilizó esa manera para atraer mi atención. Amén. En un momento dado que estaba compartiendo con una persona, el momento en que decido separar, no volver a compartir con esa persona, pues decido volver a mi hogar, porque estuve como en una de las discusiones que tuvimos en el hogar, pues yo me fui del hogar y dije, pues me voy. Y me fui, pues el irme era para poder irme a hacer lo que estaba haciendo. Y entonces cuando decido pues volver a mi casa nuevamente, pues mi esposa me recibe en mi hogar. Y con los días, pues esta persona empezó a escribirme, esta persona empezó a amenazarme por el teléfono, que quería que yo estuviera allá en su casa, que iba a hacer lo posible para que yo estuviera allá. Muchos mensajes pues amenazantes.
Y yo decía, wow, pero yo no voy para allá, yo quiero estar con mi familia, porque mi familia es la que yo tengo, son mis hijos y mi esposa. Y entonces hasta que llegó ese momento, ya yo tenía conocimiento que la persona me estaba amenazando. Me dijo, si no te vienes, ya verás lo que voy a hacer. Hasta que llegó un momento que mi supervisor, donde yo estaba trabajando en ese momento, mi supervisor me llama y me dice, Cristian, te están buscando desde por el día. Y él me dice, mira, necesito que pases al cuartel, que hay una muchacha que se está querellando en contra tuya de violencia doméstica. Obviamente, como ya yo había recibido esas amenazas por teléfono, pues ya yo sabía quién era la persona, porque ya por los mensajes que había recibido. Entonces, pues yo lo que hice fue, como yo conozco el proceso pues de la policía de Puerto Rico, entonces pues yo recojo mis pertenencias, mi arma de fuego, mis cosas, las pongo en sus estuches, y entonces me las llevo al cuartel donde me dijo el supervisor que tenía que llegar. Entonces me identifico a la persona que tenía el caso, le entrego mis armas de reglamento y mis pertenencias. Entonces ella me pasa un cuartito, de entrevista, me entrevista a la otra parte, la otra parte la había entrevistado porque eso fue en la mañana que esa persona se querelló y en la noche es que yo voy al cuartel. Entonces, nada, yo no estuve en ese momento no estuve ahí en la celda, pues la gente pues después que hace todo, pues llama a la fiscal para consultarle el caso vía llamada telefónica. Y entonces en el otro cuarto se escuchaba, la persona que se estaba querellando, se escuchaba, ¿por qué él no está en la celda? ¿Por qué esto, lo otro? Y entonces pues la gente lo que le dijo fue por instrucciones de la fiscal, él se va a citar para el día de mañana a las 8 de la mañana. Y entonces, obviamente en ese momento yo no sé, porque no conozco del Señor, no conozco nada. Ahora es que yo que estoy en el camino, yo digo, wow, la verdad que Dios es bueno, que no me permitió yo estar en una celda hasta el día siguiente, que era que el caso se iba a ver. Y entonces, pues nada, me fui al hogar. Al otro día llegamos allí el otro día la muchacha, la gente que tenía el caso, pues llamó y dijo que el caso no se iba a ver ese día, lo pusieron como por unos 3 o 4 días. Entonces, eso fue ese día que yo fui al cuartel, fue el 31 de octubre, el día que esas personas, Señor los reprenda, hacen sus rituales y sus cosas. Pues ese día fue que yo tuve ese proceso, que esa persona se querelló entonces en mi contra. Pues eso fue el 31 de octubre. El 1 de noviembre estábamos haciendo unas cositas, mi esposa y yo, no me acuerdo ahora lo que estábamos haciendo ahora mismo. Y yo entonces, yo creo que fue que fuimos a... yo te dije de la pastora. Cuando salimos del cuartel esa noche, que yo lo estaba esperando. Sí, correcto. Sí, cuando salimos del cuartel ese día, el día 31, yo le dije a mi esposa, si puede, mañana dile a tu pastora que vaya a casa. No, a las 3 de la mañana salimos de allí. Él dijo que la llamara a esa hora. Y yo no voy a llamarle a esa hora. Pues a mí me salió eso, llama a la pastora. Porque yo no pensaba en nada de eso, yo no pensaba en el evangelio, no pensaba en nada de esas cosas. E inclusive, dándole un poco para atrás, allá en la policía a veces los compañeros me hablaban, personas que eran, compañeros que eran pues, policías que le servían al Señor, me hablaban del Señor y yo decía, ¿qué me está hablando de eso el Señor? No me está hablando de eso. Déjame tranquilo en las cosas que yo estoy andando. Olvídate de eso el Señor. Yo no... olvídate de eso, le decía yo a mis compañeros. Que siempre me hablaban. Y dándole un poco para atrás, cuando me viene a memoria, en el 2005, cuando fuimos a bautizar a mi hijo menor. A presentar a mi hijo menor. Desde ahí ya el Señor me estaba llamando. Wow. Me acuerdo que cuando estaban presentando al nene, cuando iban a orar, el pastor que presentó llegó a mí y me puso la mano en el corazón y yo no sabía nada. Yo decía, no sé qué es esto, que estoy sintiendo ahora mismo. Pero cuando él me puso esa mano en el corazón, yo sentí esos ríos de agua así que me bajaban, esa corriente por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y yo empecé a llorar, pero no sabía lo que era. Decía, ¿qué será eso? Pues no sé. Y
y el Señor me dijo, ya verás lo que haré contigo. En el silencio de la noche te vas a acordar, anota esto. En el silencio de la noche vas a escuchar en un momento que yo voy a hacer contigo. Si hubieras hecho caso en ese momento, quizás te hubieras ahorrado tanto sufrimiento, tanta situación. Todo eso. Porque Cristo hubiese llegado a mi vida en ese momento y quizás no hubiese pasado todas esas cosas que pasaron, pero no sabía. Como no fui criado en el Evangelio, no sabía lo que era. Después fue que el tiempo me dijeron, mira, eso era que el Señor te estaba llamando en ese momento. Y yo, ¿qué fue esto que sentí? Mira, eso fue el Señor lo que sentiste en todo tu cuerpo. Y no podía, pero entonces volviendo otra vez a lo que estábamos testificando, entonces pues yo le digo a mi esposa eso, le digo, dile a la pastora que venga, así, que fue el Señor mismo que puso eso en mi boca para que yo lo dijera. Y entonces mi esposa habló con la pastora y el día siguiente, pues la pastora llegó a nuestro hogar. Y entonces, nada, nos sentamos en la sala de mi casa. Y yo empecé a contarle a la pastora. Ella se sentó, me escuchó, nos saludó y se sentó en el asiento y empezó a escucharme. Yo empecé a contarle las cosas que yo estaba haciendo. Todas las cosas que yo estaba haciendo y que llegué a eso. Mira, pasó ayer, me pasó esto, lo otro, tengo unas vistas en fiscalía, tengo este caso, tengo tal. Y ella me escuchó. Y ahí entonces al final ella me dijo, Cristian, ay, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amo, Dios. Qué lindo. Entonces ella me dijo, Cristian, ¿y qué tú piensas hacer? ¿Tú piensas seguir en esa conducta, en eso, o tú quieres hacer algo en tu vida? Y a mí lo que me salió automático fue, automáticamente, yo me rindo al Señor ya. Ya yo no puedo. Yo he intentado por mi fuerza, como dice 1 Samuel 2:9, que nadie será fuerte por su propia fuerza. Amén. Eso yo se lo decía a mi esposa, no, yo soy fuerte, la Biblia dice esto, me aprendí ese versículo. Y yo soy fuerte. No, tú no vas a ser fuerte, tú eres fuerte eso es. aceptando al Señor, tú eres fuerte buscando de Cristo. Entonces ella me dijo así la pastora, y yo le dije, pues mira, no voy más. Ya estoy cansado de lo que estoy haciendo. Estoy destruyendo a mi familia, mi esposa, a mis hijos, y yo no voy más. Yo levanto las manos al cielo y voy a aceptar al Señor. Y desde ese día, 1 de noviembre del 2017, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Llevamos 8 años sirviéndole a Cristo. He visto la grandeza del Señor. El Señor nos ha suplido siempre. Nunca nos ha faltado nada. Siempre el Señor nos suple. Y hasta el sol de hoy somos un matrimonio que no somos perfectos. Estamos luchando todos los días, como todas las personas que le seguimos a Cristo, pero tratamos de hacer lo correcto. El Señor, gozamos, ¿verdad?, por haber tomado esa decisión, que es la mejor decisión que cualquier ser humano puede tomar. Matrimonio que nos está escuchando, hombre, sierva, siervo del Señor, recuerde que Cristo es la solución, que a nuestra manera nunca funciona, pero a la manera de Cristo nunca falla. Y recuerde, ¿verdad?, que el Señor tiene que ser el centro de su hogar, que no importa, ¿verdad?, qué hayas hecho, qué pecado hayas cometido, cuánto tiempo llevas en la misma rueda, en el mismo ciclo. Amén. El Señor no se ha cansado de salvar. El Señor, ¿verdad?, está dispuesto a suplir, ¿verdad?, tu necesidad, a sanar el corazón. Y quiero preguntarte, hermana Vanessa, ¿verdad?, ¿qué se siente ahora ver a tu familia restaurada? Un esposo que le sirva al Señor, un esposo que da frutos dignos de arrepentimiento. ¿Valió la pena o no valió la pena resistir, seguir peleando la buena batalla de la fe? Definitivamente. Qué lindo, Dios. Sin Dios no podemos hacer nada, pero de verdad que cambió la atmósfera totalmente. Entró Cristo completamente al hogar. Ya él estaba. Uno le servía, el otro no, pero definitivamente que se ve reflejado en todo. Las relaciones con los nenes, aunque verdad ellos eran pequeños, pero uno va madurando también. Amén.
Y ahí estamos peleando la buena batalla de la fe, porque siempre hay alta y baja, pero jamás va a ser como antes. No puedo decir que como antes. Una de las preguntas, ¿verdad?, que hay que hacerle a cada uno de los matrimonios que nos van a escuchar. ¿Qué tú vas a hacer? O sea, es una de las preguntas que nos lleva a concientizar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a rendir? No. Porque es que no tenemos que esperar el sufrimiento. Fíjese que muchos de los seres humanos, como único entienden es que, ¿verdad?, por sufrimiento. Lamentablemente ahí levantan la mirada hacia el cielo y se acuerdan que hay un Dios vivo. Pero qué lindo es el Señor, que a veces nos llama también con cuerdas de amor para evitar, ¿verdad?, que pasemos por esa aflicción. Y aquí tenemos un testimonio aquí vivo, ¿verdad?, de lo que hizo Dios en el hogar de Cristian, de Vanessa, pero siempre es una decisión. Cristian se rindió, se rindió ante el Señor, hizo esa oración de fe y vimos, ¿verdad?, cómo el panorama, cómo el ambiente del hogar cambió completamente. Totalmente. Podemos decir que Cristian comenzó a ser ese esposo, ese padre de familia. ¿Cómo fueron esos primeros pasos cuando ya se reconcilió con el Señor? Mira, yo me sentía, súper contento, arrepentido de no haber conocido al Señor antes. Esa vida sin Cristo es una vida vacía. Le puedo decir a todas esas personas que nos están viendo a través de esta plataforma que la vida sin el Señor es una vida vacía, una vida en desorden, una vida, cuando Cristo llega al ser humano, llena ese vacío que tenemos en nuestro corazón. Y yo podía hacer las cosas que hacía y yo siempre estaba vacío. Siempre había un vacío en mi corazón y ese corazón lo llenó el Señor. Ese corazón lo llenó Cristo, que Cristo es el que llena los corazones. Amén. Dios es maravilloso, nos gozamos ciertamente. Sí, el Señor es bueno, Él no se ha cansado de restaurar. Dios sigue restaurando hogares. Solo basta, ¿verdad?, en que alcemos la mano y digamos: Señor, estamos aquí. Haz con nosotros lo que tú quieras. Amén. Y ciertamente, ¿verdad?, dice su palabra que el que se aparta de pecado alcanza misericordia. Qué lindo. Y ese es el Dios que hoy, ¿verdad?, este matrimonio, como todos los matrimonios que tienen la oportunidad de testificar aquí, es ese Dios que predican, ese Dios del que testifican, ese Dios que restaura, que sana y que liberta. Este fue un programa más de Lo que Dios unió por Maranata 911 TV. Dios les bendiga. Dios les bendiga.